Buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes este viernes, reunirnos desde la casa de Dios y ustedes en sus hogares que puedan prender, instalar y observar un poquito la reflexión de la palabra de Dios para después pasar un momento de intercesión. Es un gusto que cada viernes el Señor nos conceda unirnos en oración, mirar la bendición que Dios ha hecho en su iglesia. El privilegio y la gloria sea para el Señor, que ha hecho maravillas en su pueblo de sanidad, intervenido el Señor obrando para traer bendición en cada hogar. Así que estamos muy agradecidos porque sabemos que las oraciones nuestras el Señor las escucha. Y este viernes creemos grandemente que Dios manifestará su gracia en cada hogar. Permítame, antes de iniciar con esta reflexión, hacer una pequeña oración presentándonos delante de Dios. Padre precioso, honramos tu nombre y te glorificamos. Declaramos, Señor, sobre todo tu soberanía. Señor, estamos agradecidos porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, que fortaleces a tu iglesia. Pedimos que a través de la palabra tú seas fortaleciendo nuestras vidas e inspirando nuestros corazones y motivándonos para seguir adelante. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién está al mando de todo? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Es bonito cuando nosotros observamos y podemos mirar la autoridad presente. No sé si a usted le ha tocado en un momento que usted tiene un cierto nivel de autoridad y usted va a un restaurante o va a un lugar y lo atienden de tal forma que usted pide o exige la mejor atención porque usted tiene el mando, usted tiene la autoridad. Usted puede decidir levantarse de esa mesa, de ese restaurante e irse si usted no siente que se siente cómodo o bien atendido. Casi todos hemos experimentado un momento en el que nos vemos con cierta autoridad, pero quiero llevarte a reflexionar sobre quién está en control de todas las cosas. Y quiero declararte esta verdad: Dios tiene toda la autoridad. Dios está en control de todo. Y esta tarde quiero dirigirme al capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. El verso 25, después del suceso de este acontecimiento de cuando el Señor calma la tempestad, hay una interrogante que los discípulos hacen después de este evento y dice: ¿quién es este? ¿Qué personaje es este? ¿Quién está en esta barca que aún el viento, las aguas manda y le obedece? Reconocer la autoridad de Cristo esta noche será un privilegio poder reflexionar. Entender que Dios todavía está al mando y el control de todo será una bendición que alentará nuestras vidas, que producirá en nosotros gozo, que nosotros producirá esperanza y aumentará nuestra fe. Este evento, este suceso, quiero llevarlo en 3 escenas. La primera escena, precisamente las circunstancias en las que los discípulos fueron empujados. Unas circunstancias no tan bonitas, no tan agradables. El Señor Jesús, después de haber estado y de tener un momento con sus discípulos, dice que llegándose ya la tarde, ya incluso dice Marcos, ya acercándose el anochecer, el Señor les dijo a sus discípulos: suban a la barca y vamos hacia el dentro del mar de Galilea. El mar de Galilea, para quien no conoce, está rodeado de varias montañas y algunas de ellas están muy altas, como el Monte Hermón, que por su altura regularmente está siempre con una copa de nieve, porque la altura produce precisamente que en el lugar alto está frío. Sobre todos estos montes que estaban alrededor
dice la escritura o dice la historia que más o menos en el tiempo de verano descendía el clima en los lugares altos, en los lugares montañosos, y en los lugares de Galilea estaba cálido. Y ese contraste, ese golpe de aire caliente con aire helado producía vientos, producía un choque en la atmósfera que podía hacerse ocasionar vientos fuertes, de tal forma que elevaba las olas hasta la altura un poco más de 2 metros. Por lo tanto, era muy común observar este tiempo o estas cosas que sucedían precisamente en el tiempo del verano. Lo interesante aquí es que el Señor les dice a sus discípulos, ya atardeciendo, ya anocheciendo, vamos a introducirnos en el mar de Galilea. No creo que para los discípulos estaba un poquito que no tenían conocimiento de estos vientos que se levantaban constantemente en el tiempo de verano. Al contrario, yo creo que ellos sabían el temporal. Sin embargo, obedecieron a lo que Dios les mandó. Y en esta orden se introducen al mar. Esta orden van hacia el mar de Galilea, hacia introducirse. Y mientras los discípulos estaban introduciendo, que es la segunda escena, se levanta una gran tormenta. El capítulo 8, verso 23 del Evangelio según San Lucas dice que al momento de estar en el barco, el Señor se fue a descansar. El Señor se fue a dormir mientras ellos navegaban por este mar de Galilea. Dios se fue a descansar, Dios se fue a dormir. Interesante. Porque los discípulos me imagino que tenían una actitud un poquito revisar el temporal, revisar el mar, observar lo que se miraba mientras ellos navegaban. Pero el Señor dormía calmadamente. De repente, mientras ellos empezaron a introducirse, se levanta una gran tormenta. Un viento recio de tal forma que las olas empiezan a levantarse. Y dice la escritura que empezaron a mirar la embarcación ser golpeada por estos vientos y el agua de las olas o el agua del mar introducirse en la barca de tal forma que peligraban, dice. Ellos se vieron peligrando, ellos se vieron anegados por las aguas y peligrando sus vidas. Qué interesante que mientras esta tormenta está en un momento fuerte, en un momento decisivo, mientras esta tormenta golpea la barca y mueve y siembra a todos los que están dentro de la barca, hay uno que no es simbrado por la tempestad, y eso es Jesús. Mientras todo esto acontece, ¿quién puede dormir mientras se tiene un golpe, un movimiento fuerte, un viento recio? Cuando se está introduciendo el agua, cuando se ve amenazante, ¿quién puede dormir en una situación como esta? Recuerdo hace ya muchos años que nos tocó navegar por el Pacífico, yendo de La Paz hasta Mazatlán. Y yo recuerdo que mientras estábamos durmiendo, empezó a oírse la lluvia, los truenos, el viento, y nos despertó. ¿Quién puede dormir mientras hay una tormenta? Pues muy sencillo, Jesús. Jesús está durmiendo. ¿Quién puede descansar, conciliar el sueño mientras los gritos? No crea que los discípulos estaban muy calmados. No crea que estaban muy quietos. Estaban gritando, estaban atemorizados, estaban turbados por lo que estaba viendo. Y entre los gritos y el movimiento y el mandar, tú haz esto, tú saca el agua, tú arroja esto, y mirar la tempestad golpeando el barco. ¿Quién puede soñar? ¿Quién puede conciliar el sueño mientras hay un murmullo fuerte? Jesús. La escritura dice que Jesús está
durmiendo. Cuando hay una gran tormenta, Jesús duerme. Y entre esta situación ellos se ven atemorizados, se ven turbados, se ven que ya está peligrando su vida. Y viéndose alrededor observaron que hacía falta alguien, el que les había ordenado introducirse hacia la otra orilla, para pasar la otra orilla. Había sido falta el que les ordenó: vamos en la barca hacia el otro lado, introduzcámonos en el mar de Galilea. Y cuando ellos no vieron a su maestro, cuando voltearon hacia un lado, hacia otro, y observaron que solamente eran ellos en un momento crítico, en un momento de caos, dice: ¿y dónde está el maestro? Y empezaron a buscarlo. Y seguro alguno le dijo: hey, acá está el Señor en la proa durmiendo. Van, lo despiertan, y hay una interesante observación, que es la tercera acción, el reclamo. Le dicen al Señor: ¿no te preocupamos? ¿No estás preocupado por nosotros, Señor? Mira, estamos a punto de morir. Sálvanos. Esta tormenta está arreciando. Esta dificultad está golpeando esta barca y nos sentimos que estamos ya a punto de morir. ¿No tienes preocupación por nosotros? ¿No te interesas por nosotros? Sálvanos, haz algo, sálvanos. Tú nos mandaste a introducirnos, tú nos mandaste a cruzar el mar. Ahora ten misericordia de nosotros, por lo menos auxílianos, ayúdanos, extiéndenos la mano, haz algo por nosotros. Lo interesante es lo que el Señor les responde. Y el Señor les dice: ¿por qué dudan? ¿Dónde está su fe? Oh, hombres de poca fe, ¿por qué están dudando? Y al momento que se levanta el Señor, reprende al viento, reprende el mar, y dice la Escritura que se hace bonanza, se pone en quietud, el viento cesa, las olas bajan y empieza el barco a volver a su estabilidad y se prende una enorme bonanza. Y entonces el Señor dice: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué han estado dudando? ¿Por qué se están tambaleando? Es fácil. No nos dice aquí que Dios gritó, ni cantó para que descendiera fuego, ni hizo ninguna acción más que reprender el viento, reprender el mar. Y eso fue suficiente para calmar la tempestad. Y cuando los discípulos observan este acto, entonces quedan maravillados. Lucas dice aterrorizados, perplejos, observándose unos a otros por lo que había acontecido. Y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre? ¿Quién es el que está en esta barca, que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos en un momento difícil, en un momento que no hemos visto la otra orilla. Hemos empezado a navegar en este 2020 por un momento, iniciando con una leve quietud. Enero, febrero, una leve quietud del año 2020. Y pensábamos en que todas las cosas se nos iban a acomodar, en que todo lo iba a conducirse para el bien de la iglesia, el bien nuestro, el bien familiar. A lo mejor con muchos planes iniciaste,
pensando en todo lo que iba a acontecer y en lo que te iba a desafiar este año 2020. Pero mientras íbamos a introduciéndonos en este año, miramos que se empieza a levantar una gran tempestad. Una tempestad que empezó a atemorizar, que empezó a traer inquietudes. Empezamos a mirar cómo la barca, cómo nuestra vida, cómo la situación golpeó no solamente a un grupo, a un país, sino a todo el mundo e incluso a la misma iglesia. Miramos los vientos fuertes soplando sobre esta barca y probablemente nos ha pasado en la mente pensar: ¿y dónde está Jesús? Observamos hacia un lado, hacia otro y decimos: ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Vemos muerte por acá, vemos situaciones difíciles, económicas, de toda índole. Y podemos decir: ¿en dónde se encuentra Jesús? Y podemos estar incluso hasta pensando: el Señor está durmiendo, el Señor está reposando, no hay interés en Él. Y podemos hasta ir a decir: Señor, ¿no estás observando que estamos pereciendo? No ha sido una semana, hermano. Ya llevamos casi 3 meses con una situación difícil en nuestro México. Marzo, abril, mayo, y introduciéndonos ya en junio. Y miramos una situación difícil. Y podemos decir: Señor, ¿no estás preocupado por tu iglesia? ¿No estás observando lo que está padeciendo este mundo, incluso tu iglesia? ¿Estás tan metido en tu descanso que no observas la tempestad y estamos peligrando todos nosotros? Y el Maestro nos dice en esta tarde: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿No es el que puede levantarse y calmar la tempestad? ¿No es acaso el que puede decirle al viento: detente, y a la mar: aplácate? ¿No es el que tiene el control de todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra? ¿No es el que se le ha dado autoridad sobre todo? ¿Dónde está entonces ahora nuestra fe? Quiero decirte esta tarde: el Señor les demostró en ese momento, en ese día, el poder y la autoridad que tiene. Por eso los discípulos se maravillaron, porque observaron que no solamente tiene autoridad para ordenarnos hacer algo, tiene autoridad incluso con la naturaleza. Dios tiene toda autoridad. Nuestro Señor, que está en nuestra barca, tiene toda autoridad. Cuando Él se levanta, reprende y se hace grande bonanza. Las maravillas que observaron sus discípulos los llevaron a declarar: ¿quién es este hombre que aún el mar, que aún el viento le obedece? Les demostró. Ellos nunca habían conocido a un hombre como este, que entre en medio de las olas se sujetan a él, que los vientos le obedecen. Y entonces empezaron a experimentar quién era ese Jesús, quién era su Maestro.
y observaron que su maestro es uno que le obedecen los demonios y que salen huyendo al momento de su llegada, como lo vemos en el capítulo 8, verso 26. Después de este milagro, llegó hacia este lugar de los Gadarenos, y al descender el Señor, salió huyendo los demonios de un hombre. No solamente observaron eso, miraron también a uno que tiene autoridad sobre la enfermedad, aunque ésta haya sido aumentada por 12 años en una mujer. Capítulo 8, verso 40. Aun cuando 12 años había sujetado la vida de esta mujer e iba avanzando, solamente un toque fue necesario para la sanidad de esta mujer. También observaron a uno que la misma muerte sale huyendo e imparte vida cuando Él llega. Y lo miramos en este capítulo 8, en la resurrección de la hija de Jairo. Pero también observaron a uno que con muy pocos recursos alimenta a miles. ¿Qué circunstancia estás pasando, hermano? ¿Estás siendo atemorizado por esta tempestad? Tenemos a uno que tiene autoridad sobre toda circunstancia difícil, y solamente basta se levante y ordene y se haga. Tenemos a uno que tiene autoridad sobre la misma enfermedad, que puede hacer posible la sanidad, no importa cuál sea la enfermedad. Ante la presencia de Dios se restablece completamente nuestro cuerpo, toma fuerzas y vigor nuestros huesos. Tenemos a uno que incluso tiene poder para poder sustentar nuestra vida, aunque vemos la escasez en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Tenemos a uno que sabe alimentarnos, que sabe bendecirnos, que sabe producir bendición en los hogares hasta que sobre y abunde. Y si en el caso fuera que llegara la muerte a tocar a nuestras vidas, tenemos a uno que venció a la muerte y que Él declaró firmemente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos a una que sabe bendecirnos con vida. ¿Qué hay de tempestad? Lo que estés pasando en tu hogar, créelo, Dios tiene todavía el mando. Dios todavía sigue ordenando. Dios sigue todavía teniendo control de todas las cosas. Entonces, ¿qué hace falta? Solamente creer, solamente seguir esperando en Dios, y miraremos las maravillas del Señor. Esta noche te motivo para que creas en Dios y mirarás los milagros que Dios tiene para hacer en este tiempo, en tu hogar, en tu casa y en esta iglesia. Unámonos en oración y entonces testificaremos de las maravillas que Dios sigue haciendo. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te acompañe.